Good evening. Buenas noches. It's good to be together to hear about the Lord. Es bueno estar otra vez juntos para escuchar del Señor. One thing I've discovered over the years, Algo que he descubierto a lo largo de los años, that a key to good teaching que una clave para enseñar una enseñanza buena is hungry students. es el tener estudiantes con hambre. And tonight we're hungry to hear from the Lord. Y esta noche tenemos hambre de escuchar del Señor. And the Lord will give us what we desire and what we Y need. el Señor nos dará lo que deseamos y lo que necesitamos. As we've looked at the synoptic gospels, A medida que vemos los evangelios sinópticos, we see that Jesus was always giving. vemos que Jesús siempre estaba dando. He was giving his life for others. Él estaba dando su vida para otros. And what do we need tonight? ¿Y qué necesitamos en esta noche? We need him to meet with us. Necesitamos que Él se encuentre con nosotros. There's things that we need that we don't even know we need. Hay cosas que necesitamos que ni siquiera sabemos que las necesitamos. But he's going to teach us and instruct us and give us things that we have no idea of. Pero Él nos enseñará y nos instruirá y nos dará cosas que ni siquiera nos imaginamos. He met with people, he had compassion on them. Él se encontró con las personas, tuvo compasión de ellas. He provided for them. Él proveyó para ellas. He delivered them. Él los liberó. He healed them. Él los sanó. So what do we need tonight? Así que, ¿qué necesitamos en esta noche? We look to the Lord. Oh Lord, provide what we have need of. Busquemos al Señor, digamos, Señor, provee lo que necesitamos. We want to always ask, Lord, Queremos siempre preguntar, Señor, would you look, would you see, would you supply? podrías ver, podrías proveer, podrías cuidarnos. It's clear that our Lord, our God, is a giver. Es claro que nuestro Dios, nuestro Señor, es un dador. Even when He withholds from us, He's giving us the very best. Aun cuando Él retiene de nosotros, Él nos está dando lo mejor para nosotros. So tonight and for our lives, we have an expectancy of the Lord giving us what is best. Así que en esta noche y también en nuestras vidas tenemos la expectativa de que el Señor nos dará lo mejor. I heard of an account of a man in another country Escuché la historia de un hombre en otro país, who was in the project of building a church building. cuyo cual él estaba en el proyecto de edificar una iglesia. And the building was almost finished, Y el edificio estaba ya casi terminado, but they needed a roof. pero ellos necesitaban un techo. And he didn't have the funds for the roof. Y no tenía los fondos para comprar el techo. And he was praying and asking the Lord for a roof for their church Y building. él estaba orando y pidiéndole al Señor para ese techo de la iglesia. And he received a phone call, Así que él recibe una llamada and a friend of his that lived in another country, y un amigo de él que vivía en otro país he says, "What do you need?" le dijo, ¿qué necesitas? And the man needing the roof says, "I don't understand. What do I need? What do you mean?" Y el que necesitaba este techo le dice, no entiendo qué es lo que necesitas. ¿Qué quieres decir con eso? He said, "I'm trying to sleep and the Lord won't let me sleep until I give you whatever you need." Entonces le dijo el amigo, yo estoy tratando de dormir, pero el Señor no me deja dormir hasta que te dé lo que es que necesitas. And the man building the church says, "Well, we're praying for a roof for our church." Así que el hombre que estaba edificando la iglesia le dice, bueno, estamos orando por el techo para la iglesia. The other man says, "I want to go back to sleep. The Lord won't let me go back to sleep. How much money do you need?" Así que el otro hombre le dijo, yo quiero irme a dormir, pero el Señor no me deja irme a dormir. ¿Cuánto dinero necesitas? And he says, "Well, we need this much for the roof." Necesitamos esta cantidad para este techo. And the other man says, "Okay, I'll write you a check. I'll send it out, and then I'm going back to bed. Let me sleep." Bueno, entonces te escribiré un cheque y te lo mandaré y luego me volveré a ir a la cama a dormir. The Lord is the God of heaven. Dios es el Dios del cielo. He owns everything. A Él le pertenece todo.
He'll supply everything we have need of. y Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos. But we have to come to Him because He's the source. Pero debemos de acercarnos a Él porque Él es la fuente. Now, we're hearing things tonight that we want to change our lives today. Ahora estamos escuchando cosas en esta noche que nos harán querer cambiar nuestras vidas. But they may be things that will affect our lives throughout the rest of our lives. Pero también habrán cosas que también afectarán nuestras vidas para el resto de ellas. So our prayer is that we'll be hungry and that the Lord will feed us. Así que nuestra oración es que tendremos hambre y que el Señor nos alimentará. We're going to start with Christ's triumphal entry into Jerusalem. Ahora comenzaremos con la entrada triunfante de Cristo en Jerusalén. This is found in Matthew 21, Eso se encuentra en Mateo 21, Mark 11, Marcos 11, Luke 19, Lucas 19 John 12. y Juan 12. And we've learned over the last few evenings Hemos aprendido en estas últimas noches that each gospel gives a true account, que cada evangelio da un relato verdadero, but each one gives a different perspective. pero cada uno muestra una perspectiva diferente. That if we were going to have a sermon on Christ's entry into Jerusalem, Y que si vamos a dar un sermón acerca de la entrada de Cristo a Jerusalén, we would have to look at each account to get all of the details. necesitaríamos ver cada uno de los relatos para tener todos los detalles. Each gospel writer gives a different account or expresses it in a different way. Cada escritor de los evangelios lo expresa de una forma diferente. Jesus told his disciples Así que Jesús le dice a sus discípulos that two of them were to go get a donkey que dos deberían de ir a traer un asna and to bring the donkey onto him. y luego deberían de traerla a él. And if anybody said anything, Y si alguien dijese algo, they were to say, "The Lord hath need of him." ellos debían de responder, el Señor los necesita. And in Matthew 21, Y en Mateo 21, verse 4, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesus was coming in triumphantly into Jerusalem, Así que Jesús estaba entrando triunfantemente a Jerusalén, and Matthew, who was written to the Jews, y Mateo, que estaba siendo escrito a los judíos, referred to an Old Testament scripture. se refiere o cita una escritura del Antiguo Testamento. In the same chapter, verse 9, En el mismo capítulo, versículo 9, verse 11, we see what happened here. y al versículo 11 vemos lo que acontece. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Blessed is he that comes in the name of the Lord. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. This was a fulfillment of scriptures. Este era un cumplimiento de las Escrituras. Zechariah 9, verse 9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. The lowly one came in riding on a donkey. Así que el humilde venía subido en un pollino. And the people proclaimed his greatness as he came into the city. Así que la gente proclamaba su grandeza mientras él entraba a la ciudad. They cried out, Hosanna. Ellos gritaban Hosana. That's just giving great praise to the Lord. Eso es darle grande alabanza al Señor. We see this in Matthew 21, verse 9. Eso lo vemos en Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. They were gathering together to exalt the king. Así que ellos estaban reuniéndose para exaltar al rey. Now let's look at what Luke has to say in 19,
37 through 38. Ahora veamos lo que Lucas tenía que decir en 19, 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. It was a bit like what we did tonight. Era un poco parecido a lo que hicimos en esta noche. We lifted our voice to worship the King. Levantamos nuestra voz para adorar al Rey. I believe the Lord listens and receives His praise. Yo creo que el Señor escucha y recibe su alabanza. He draws near where He's welcomed and honored. Él se acerca a donde se le invita y se le honra. We want to make sure we're always welcoming and honoring the Y Lord. debemos de estar seguros que nosotros siempre estamos invitando y honrando al Señor. John 12 through 13 Juan 12, 12 al 13 reports on the same situation. reporta la misma situación. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. So all three accounts share that many were coming and glorifying the Lord. Así que los tres relatos están mostrando que muchos venían y adoraban y glorificaban el nombre del Señor. This isn't true of the scribes and Pharisees. Pero eso no era cierto cuando se habla de los escribas y los fariseos. Why not? ¿Por qué no? They didn't have eyes to see. Porque no tenían ojos para ver. They were blinded by the hardness of their heart. Ellos habían sido cegados por la dureza de su corazón. They were envious, full of jealousy. Eran envidiosos, llenos de celos. And that's another thing that we must deal with. Y esa es otra cosa con la que nosotros debemos tratar. We can be envious, jealous of someone else. Podemos tener envidia y celos de otra persona. You sit down at a restaurant, Nos sentamos en un restaurante, you order your meal, ordenas tu comida and the people that are with you order their meal, y las personas que están contigo también ordenan, and then dinner comes out, y luego la cena viene and you look at your plate, y tú ves tu plato and you look at everybody else's y plate, luego ves lo de los demás and you say, why didn't I order that? y tú dices: ¿por qué no ordené eso? And you're eating and you're looking at the other plate. Y estás comiendo y viendo al otro plato. I wonder what that tastes like. Me pregunto cómo sabe eso. I should have ordered that. Debería de haber ordenado eso. All the dinner long you're worried about what you could have Y ordered. toda la cena tú te preocupas de lo que pudiste haber ordenado. We want to be thankful for our portion. Queremos estar agradecidos por nuestra porción. He gives us the very best. Él nos da lo mejor. And the scribes and Pharisees were jealous. Y los escribas y los fariseos tenían celos. Jealousy comes in many ways. Los celos vienen de muchas maneras. It comes to those who aren't pleasing to the Lord. Viene a aquellos que no son agradables al Señor. Outwardly, the scribes and Pharisees, they really look good. Por fuera los escribas y los fariseos se miraban muy bien. But looking good cannot be our goal. Pero el verse bien no puede ser nuestra meta. Like David, we want to daily cry out, Como David, queremos nosotros clamar cada día: create in me a clean heart. crea en mí un corazón limpio. Think about the life of King Saul. Pensemos en la vida del rey Saúl. He was disobedient. He backslid. Él fue desobediente, él se volcó contra Dios. The Spirit of the Lord left him, El espíritu del Señor lo dejó and an evil spirit troubled him. y un espíritu maligno lo atribulaba. And it was the spirit of envy. Y era ese espíritu de envidia. We know that David and Saul for a time were working together. Sabemos que David y Saúl por un tiempo trabajaron juntos. In 1 Samuel 18, En 1 de Samuel 18, the women in the street would sing of the victories that David had won. las mujeres en las calles cantaban de las victorias que David había ganado. They sang that Saul had killed thousands of enemies, Ellas decían: Saúl hirió a sus miles, but David had killed 10,000s of enemies. pero David a sus 10,000.
And Saul was very envious and very jealous of him. Y Saúl estaba lleno de envidia y celos en contra de él. He didn't acknowledge that the kingdom of Israel was defeating other kingdoms, Él no reconoció que el pueblo de Israel estaba derrotando a otros reinos, but he wanted to be the one that received the credit. sino que él quería ser el que recibía el crédito. And we don't want to be concerned about who gets the credit, Y nosotros no queremos estar preocupados acerca de quién recibe el crédito, but that the job gets done. pero que el trabajo se haga. The Lord can use a person mightily El Señor puede usar a una persona maravillosamente when they aren't concerned about receiving the praise or the credit, cuando ellos no están interesados en recibir la alabanza o el crédito, but they're concerned the job gets done. sino que están interesados en que el trabajo se haga. And we want to cry out, oh Lord, may envy or pride not be something that's in my life. Y queremos clamar y decir, oh Señor, que la envidia ni el orgullo se encuentren en mi vida. Saul wasn't so concerned that the enemy was being defeated. Saúl no se interesó de que el enemigo estaba siendo destruido. He was worried about David receiving praise and he wasn't. Él estaba preocupado de que David estaba recibiendo alabanza y él no. That really describes the religious leaders. Y eso describe exactamente a los líderes religiosos. They weren't concerned that the scriptures were being fulfilled. No estaban preocupados porque las escrituras se estaban cumpliendo. They weren't concerned that God's kingdom was being established. No estaban preocupados porque el reino de Dios se estableciese. They were concerned like Saul that somebody else was being glorified. Sino que ellos estaban preocupados en que alguien más estaba siendo glorificado. They weren't seeking first the kingdom of God and all his No righteousness. estaban buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. We aren't building our own kingdom. No estamos edificando nuestro propio reino. It's the Lord's purposes that must be fulfilled. Son los propósitos del Señor que se deben de cumplir. Amen. Amén. We're going to now look at the second cleansing of the temple. Ahora veremos la segunda limpieza del templo. Let's look at Mark 11, verse 11. Vayamos a Marcos 11, versículo 11. Jesus came to Jerusalem and was looking everything over. Así que Jesús viene a Jerusalén y él está viendo en su derredor. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesus came in and just saw what was happening in the house of God. Jesús entró y vio lo que acontecía en la casa de Dios. And he leaves and doesn't return until the next day. Y él se va y no regresa sino al siguiente día. And let's see in Mark 11, 15 through 17, Y veamos en el mismo capítulo, versículo 15 al 17, what happens when Jesus comes back to the temple the next day. lo que acontece cuando Jesús regresa al templo en el siguiente día. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. The house of God was to be a house of prayer for all nations. La casa de Dios debía de ser una casa de oración para todas las naciones. But they had made it a house of thieves. Pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. And think about what Jesus did when he cleansed the temple. Y consideren lo que Jesús hizo cuando limpió el templo. Can you imagine, can you see in your mind Pueden imaginarse en sus mentes several tables with money and different items upon it? muchas mesas con dinero y con muchos objetos encima. And many people are around these tables with money. Y mucha gente alrededor de estas mesas con dinero. And Jesus turns these tables over. Y Jesús le da la vuelta a estas mesas. Jesus was separating the thieves from their money. Jesús estaba separando a los ladrones de su dinero.
The government can't do that. El gobierno no puede hacer eso. But Jesus just came in and separated the thieves from their money. Pero Jesús vino y los separó a los ladrones del dinero. I believe that the spirit of might came upon Y yo Jesus. creo que el espíritu de poder vino sobre Jesús. God gives us the ability to do His will. Dios nos da la habilidad de hacer su voluntad. In the morning when we wake up, En las mañanas cuando nos levantamos. Lord, today there's ability to do your will. Señor, en este día hay habilidad de hacer tu voluntad. What is the task that you have before us? ¿Cuál es la tarea que tienes delante mío? The Lord tells us that we're not to be afraid. El Señor nos manda y nos dice que no debemos de temer. Sometimes I'm afraid of the task of the day. A veces tengo miedo de la tarea del día. I know that there's certain jobs that I have to do that day. Sé que hay ciertos trabajos que debo de hacer en ese día. And they might be something I don't like doing, or they might be hard for me. Y tal vez es algo que no me gusta hacer o que es muy difícil para mí. But the Lord tells us that we're not to fear, but to trust in Him. Pero el Señor nos dice que no debemos de temer sino confiar en Él. And if the assignment of the day is difficult or hard or displeasing to us, Y si la asignatura del día es difícil o terrible o no nos gusta mucho, we know that by God's power, by His ability, we can accomplish it. sabemos que por el poder de Dios y su habilidad somos capaces de llevarlo a cabo. Another thing that is very interesting about Jesus cleansing the temple, Otra cosa muy interesante acerca de Jesús cuando limpiaba el templo even though he rose up and tipped over the tables, es que aunque se levantó y le dio vuelta a las mesas, there was a holy anger in His spirit. había un enojo santo en su espíritu, He never lost control. pero nunca perdió el control. He was always in control. Él siempre se encontraba en control. In Matthew 21 verse 14 shows us this. Y Mateo 21:14 nos muestra esto. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. So here he is throwing the money changers out of the temple. Así que aquí vemos que Jesús está tirando en el versículo anterior las mesas del templo. He's saying, no, out you go. Y él dice, no, ustedes váyanse. At the same time, he's opening his arms to the needy. Pero al mismo tiempo le está abriendo sus brazos a los necesitados. And I look at that and I just say, that is amazing. Y yo veo esto y digo, esto es maravilloso. Have you ever been so worked up, so upset, ¿Alguna vez has estado tan molesto that you couldn't function properly? que tal vez no puedes funcionar correctamente? Well, Jesus was in full control. Bueno, Jesús aún así estaba en control completo. We see him overthrowing the money tables Vemos que él estaba tirando las mesas de los cambistas, and healing the lame and the blind in the same setting. pero sanando a los ciegos y a los cojos al mismo tiempo. And Mark even tells us that Jesus taught them Y Marcos inclusive nos dice que Jesús les enseñaba that his house was to be a house of prayer. que su casa sería una casa de oración. Before God brings new instruction, Antes de que Dios traiga nueva instrucción, many times there may be a great working in our own personal en lives. muchas ocasiones habrá una gran obra en nuestra vida personal. An overturning of things in our house, in our temple. Un cambio, darle vuelta a cosas en nuestra casa, en nuestro templo. Then Christ brings new instruction Y luego Cristo trae nueva instrucción and new teaching. y nueva enseñanza. This is the second time that Jesus cleansed the temple. Esta es la segunda ocasión en la que Jesús limpia el templo. He cleansed it at the beginning of his ministry. Él lo limpió al principio de su ministerio. We see this in John 2:13 through 16. Esto lo vemos en Juan 2, 13 al 16. And then he cleansed it near the end of his ministry. Y luego lo limpia casi al final de su ministerio.
Sometimes God will turn things in our lives upside down, Así que a veces Dios le dará vuelta a las cosas en nuestra vida and He'll shake us mightily. y Él nos sacudirá grandemente. He'll shake our wilderness Él sacudirá nuestro desierto so that we can bear new fruit. para que nosotros también podamos dar nuevo fruto. The portion I just shared with you La porción que he compartido con ustedes is a quote from Pastor Karam in your textbook. es una cita del pastor Karam en su libro de texto. And God may turn things upside down in our lives Y puede ser que Dios le dé vuelta a las cosas en nuestra vida before He moves afresh. antes de moverse frescamente. Another example of this is Isaiah 6. Otro ejemplo de esto es Isaías 6. Isaiah sees the Lord in a new way. Isaías ve al Señor de una nueva forma. I see the Lord and He is high and lifted up. Yo he visto al Señor que es levantado en lo alto. And His presence, His train fills the temple. Y su presencia llena el templo. And the angels cry, Holy, holy, holy is the Lord. Y los ángeles clamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor. There was a new revelation of God given to Isaiah. Y hay una revelación nueva de Dios siendo dada a Isaías. And this caused Isaiah to see his own need. Y esto causó que Isaías viera su propia necesidad. And he says, Woe is me, for I am undone. Y él dice, ay de mí, I'm a man of unclean lips. soy un hombre de labios inmundos. But a coal of fire was taken from off the altar, Pero una brasa es tomada del altar and it was put on Isaiah's lips. y es colocada en los labios de Isaías. And it took away the iniquity from Y Isaiah. tomó la iniquidad de Isaías. And then after this happened, Y luego de esto acontecer, there was a fresh sending forth of Isaiah. hay un nuevo envío de Isaías. And God will do this in our lives. Y Dios hará esto en nuestras vidas. I have an example of this that happened in my life. Tengo un ejemplo de esto que aconteció en mi vida. When I knew that we were coming to Guatemala and El Salvador, Cuando supe que vendríamos a Guatemala y El Salvador, when the dates had been set, cuando las fechas habían sido determinadas, there was just something speaking to me that we wouldn't be going. había algo que me estaba hablando de que no iríamos. And this thought continued with me for a while. Y este pensamiento se mantuvo en mí por un tiempo. And I would ask the Lord about it. Y yo le preguntaba al Señor acerca de ello. And the Lord spoke to me that you can't go until Y el Señor me habló y me dijo, no puedes ir hasta that there's a new yielding to me. que haya un nuevo rendimiento de tu parte hacia mí. The Lord was encouraging me to walk softly and humbly before Him. El Señor me estaba animando a caminar suavemente y humildemente delante de Él, To dedicate my life in a new way to Him. para dedicar mi vida de una nueva forma delante de Él. And as I did that, Y mientras hice eso, the concern that we wouldn't be coming here began to leave. ese sentimiento de que no vendríamos aquí comenzó a irse. Many times, En muchas ocasiones, a new moving of God un nuevo mover de Dios requires a new surrender. requiere una nueva rendición. And then sometimes we can resist that surrender. Y a veces nosotros podemos resistirnos de no entregarnos. But we learn that as we surrender to the Lord, Pero a medida que nos rendimos al Señor, He does wonderful things. Él hace grandes cosas. And I can look back now at that new surrender to the Y Lord, puedo ver una vez más cuando me rendí al Señor. and that how it brought blessing. Y puedo ver cómo esto trajo bendición. So in the future, when the Lord asked for another new surrender, Para que en el futuro, cuando el Señor pida otra vez que me rinda de nuevo, I can realize that it's not going to kill me, yo me dé cuenta de que esto no me matará, but it's for my good. pero que es para mi bien. Amen. Amén. The chief priest
And the elders, they challenged Christ's authority. El sumo sacerdote y los ancianos se pusieron en contra de la autoridad de Cristo. We see this in Matthew 21, Vemos esto en Mateo 21, Mark 11, Marcos 11 Luke 20. y Lucas 20. By what authority do you do these things? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Who gave you the right and freedom, ¿Quién te dio ese derecho y esa libertad? the ability to do these things? La habilidad de hacer estas cosas. They were challenging authority. Ellos estaban desafiando la autoridad. We remember back when they were asking him why he healed on the Sabbath ¿Se day? recuerdan cuando ellos le preguntaban por qué sanas en el día de reposo? They weren't really concerned that he was working on the Sabbath day, Su inquietud no era que estaba trabajando en el día de reposo, but they wanted to discredit Jesus. sino que querían desacreditar a Jesús. We want to be sure that we don't have it in our heart to discredit others. Queremos estar seguros que no tenemos en nuestro corazón el buscar desacreditar a otros. The motive of the religious leaders was not pure. Los motivos de los líderes religiosos no eran puros. They asked him, by what authority do you do these things? Ellos le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? In Mark 11, Y en Marcos 11, 39 through 33, 30 al 33, we have the answer from Jesus. tenemos la respuesta de Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. The baptism of John, was it from God or from man? Así que el bautismo de Juan era de Dios o de un hombre. They wouldn't answer. Ellos querían una respuesta. They feared the people, Ellos tenían miedo del pueblo and they didn't want to be right with God. y ellos no querían estar bien con Dios. There was a new move of God in the land. Había un nuevo mover de Dios en la tierra. There was a revival throughout the people. Había un avivamiento en el pueblo. Great miracles. Grandes milagros. Teachings that they had never heard before. Enseñanzas que nunca habían escuchado antes. Many were turning to God. Muchos estaban volcando a Dios. The promised Messiah was there, El Mesías prometido estaba ahí. just as the scriptures had promised. Y ciertamente como las escrituras lo habían prometido. They missed the new move of God. Ellos se perdieron el nuevo mover de Dios. It wasn't exactly what they were expecting. No era exactamente lo que esperaban. And since it really didn't include them, Y como esto no los incluyó a ellos, they became a hindrance to the fresh move of God. ellos se volvieron estorbos para este nuevo mover de Dios. And we're looking for a fresh move of Y God. nosotros estamos buscando un nuevo mover de Dios. What if it happens differently than what we expect? Pero ¿qué si este aconteciese diferente a como esperamos? Are we going to still set our heart after the Lord? ¿Será que todavía pondremos nuestro corazón para con el Señor? They were looking for a mighty king. Ellos estaban buscando un rey poderoso. Did a mighty king come? ¿Será que el rey poderoso llegó? Yes, a mighty king did come. Sí, un rey poderoso llegó. But the wrapping and the packaging around the mighty king Pero el paquete y los adornos alrededor de ese rey poderoso wasn't what they expected. no eran lo que ellos estaban esperando. And they were expecting something and they got something else. Y ellos estaban esperando algo, pero recibieron algo completamente diferente. But if they had soft, tender hearts, Pero si hubiesen tenido corazones suaves, they would have been able to flow with the purposes of God. ellos podrían haber fluido con los propósitos de Dios. Now, God is moving in this day. Ahora Dios se está moviendo en este día. And we don't want to be ones that refuse how He's working. Y no queremos ser aquellos que se rehúsan a
recibir la forma en la que Dios está trabajando. God is preparing us for what He has for us. Dios nos está preparando para lo que tiene para nosotros. And one thing that can set us off course Y una de las cosas que nos pueden sacar de rumbo is that we have to wait. es que tengamos que esperar. We wait for the promise. Esperamos a recibir la promesa. When I plant a garden, Cuando yo planto un jardín, I always put in tomato plants. yo siempre pongo tomates. So I plant the tomatoes and I say, grow, plant, grow. Así que yo planto los tomates y digo, crece planta, crece. So when I'm in the yard, I look for the yellow flower. Así que cuando estoy en ese jardín, yo busco por esa flor amarilla. But I don't pick the yellow flower. That's not what I'm really wanting to see. Pero no es exactamente la flor amarilla la que yo quiero ver. And soon there's tiny little green tomatoes. Pero pronto se encuentran pequeños tomates verdes. And that's nice, but that's not fully satisfying. Y eso está bien, pero no es completamente satisfaciente eso. And then the tomatoes get a little bigger and they start to get pink. Y luego los tomates comienzan a hacerse más grandes y se vuelven un poco más rosados. And that makes my heart glad. Y eso hace que mi corazón se alegre. But soon the tomatoes get big, red, and juicy. Pero pronto los tomates se vuelven rojos, grandes y llenos de jugosos. Gracias. And that's when I pick them. Y ahí es donde yo los agarro. That's what I'm looking for. Y eso es lo que yo estoy buscando. And we're looking for something in this day. Y nosotros estamos buscando algo en este día. For a fresh move of God. Un mover fresco de Dios. He's meeting with us every day, but we're looking for a fresh move of God. Él se encuentra con nosotros cada día, pero estamos buscando un mover fresco del Señor. And the Lord encourages us to be patient and wait. Y el Señor nos anima a ser pacientes y esperar. Because He's getting the way ready to do a mighty thing. Porque Él está preparando el camino para hacer algo maravilloso. This is described in James 5, 7 through 8. Esto se describe en Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. We want to be patient. Queremos ser pacientes. We want to inherit all the promises. Queremos recibir todas las promesas. The Lord wants to give us a big, red, juicy tomato. Dios quiere darnos ese tomate grande, rojo y jugoso. Not a little green No tomato. un pequeño tomate. So we patiently wait. Así que esperamos pacientemente. We don't get turned aside because our thinking is different than the Lord's. No nos vamos por otro lado debido a que nuestros pensamientos son diferentes a los del Señor. I remember as a young child Recuerdo cuando estaba niño, when my mom told me something special was going to happen in a month. cuando mi madre me decía algo especial ocurrirá en un mes. I'd get so excited that I could hardly contain myself. Yo me emocionaba tanto que apenas si podía contenerme. But as I matured, it was easier to wait. Pero a medida que madure era más fácil esperar. And we want to wait on the Lord and His purposes. Y nosotros queremos esperar en el Señor y sus propósitos. The Lord is working in this day, El Señor está trabajando en este día and we want to wait for Him. y queremos esperarlo. Habakkuk 2, verse 3. Habacuc 2, 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. The promise that He's made to all of us, to generally the whole church, La promesa que Él nos ha hecho generalmente a toda la iglesia, it will come. vendrá. The promise that He's made to your church will come. La promesa que Él ha hecho a tu iglesia vendrá. The promise that He's made to you will come. La promesa que Él te ha hecho a ti vendrá. Now that was true when Jesus walked on the earth. Eso era verdad cuando Jesús caminó en la tierra.
But there were those who did not enter into it Pero habían aquellos que no habían entrado en esta promesa, because their heart wasn't right with God. porque sus corazones no estaban bien con Dios. We want our heart to be right with God. Nosotros queremos que nuestros corazones estén bien con Dios. Amen. By what authority does He work in our lives? ¿Con qué autoridad trabajas en nuestra vida? That's the question that the religious leaders asked Jesus. Esa era la pregunta que los líderes religiosos le estaban preguntando a Jesús. He's our creator. Él es nuestro creador. He's all powerful. Él es todopoderoso. He can do anything. Él puede hacer cualquier cosa. He knows everything. Inclusive lo sabe todo. And He's everywhere. Y Él está en todos lugares. So when the Lord is working and getting us ready, Así que cuando el Señor está trabajando preparándonos, we want to continue on with Him. queremos continuar con Él. The Lord has promised great things for us. El Señor ha prometido grandes cosas para nosotros. He wants to give us the very best. Él nos quiere dar lo mejor. So we don't want to receive just half the promise. Así que no queremos recibir solamente la mitad de la promesa. We want the whole promise. Queremos toda la promesa. And I've realized that even if all of the things that I'm hoping for Y yo me he dado cuenta que aún en todas las cosas que yo espero, don't come to pass in my lifetime, aún si estas no viniesen a pasar en mi vida, that the promise will come. la promesa vendrá. An example of that is Abraham. Un ejemplo de esto es Abraham. Abraham died Abraham murió without all of his promises sin que todas sus promesas being fulfilled in his lifetime. se cumplieran en su vida. But the reward that he has coming Pero la recompensa que él tiene por venir will be his throughout all of eternity. será suya por toda la eternidad. Tonight, we're part of Abraham's reward. En esta noche nosotros somos parte de la recompensa de Abraham. The faithful that follow the Lord El fiel que siguió al Señor are part of Abraham's inheritance. es parte de la herencia de Abraham. And let's read in 1 John 3, 2 through 3, Y leamos en primera de Juan 3, 2 y 3, concerning the promise that God's giving us. las promesas que el Señor nos da. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. We're going to be changed and made like Him. Seremos cambiados y hechos como Él. That is a tremendous promise. Esa es una promesa tremenda. If the scribes and Pharisees wanted to be like God, Si los fariseos y escribas quisieran haber sido como Dios, they wouldn't have condemned the Blessed One. no hubieran condenado al bendito. And that needs to be the theme of our longing and our desire. Y ese debe de ser el tema de nuestro anhelo y nuestro deseo. Lord, I want to be more like you. Señor, yo quiero ser más como tú. That's the big red ripe tomato. Ese es el tomate grande y rojo. And if we have that as our hope, we won't be disappointed. Y si tenemos eso como nuestra esperanza, no seremos decepcionados. Amen. Amén. Let's look at the feast at the house of Simon the leper. Ahora veamos la fiesta en la casa de Simón el leproso. This is where Mary anoints Jesus for his burial. Es aquí donde María unge a Jesús para su muerte. We see this in Matthew 26, Vemos esto en Mateo 26, Mark 4, Marcos 14 and John 12. y Juan 12. Much of the book of John Mucho del libro de Juan covers Jesus's last days. cubre los últimos días de Jesús. So many of the accounts here will be found also in John. Así que muchos de los relatos también serán cubiertos en Juan. Let's look at Mark 14, Veamos Marcos 14, verses 1 through 3. versículos 1 al 3.
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. So there's this precious box of ointment of spikenard, Así que está este alabastro precioso de nardo, and it's broken open and poured on the head of Jesus. y quebrando el vaso se le colocó en la cabeza de Jesús. Jesus is anointed for burial. Jesús es aquí ungido para su muerte. What does spikenard represent? ¿Qué es lo que representa el nardo? It represents peace. Representa la paz. If we look at two scriptures, the Song of Solomon, chapter 14, Si vemos dos escrituras, Cantares 14 and Galatians 5, the fruit of the Spirit, y Gálatas 5, los frutos del Espíritu, we see the different plants in the Song of Solomon vemos las diferentes plantas de los cantares line up with fruits of the Spirit in the book of Galatians. que también están alineados con los frutos del Espíritu de Gálatas. And spikenard speaks of peace. Y el nardo habla de la paz. Spikenard was very costly, El nardo era algo muy caro and that was being ministered to y Jesus eso estaba siendo ministrado a Jesús before his betrayal antes de su traición and before his suffering on the y cross. antes de su sufrimiento en la cruz. Let's look at Matthew 26, Veamos verse 8. Mateo 26, versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? So the disciples, for some reason, are stirred up, Así que por alguna razón los discípulos se enojan and they said, well, why was this poured on the head of Jesus? It could have been given to the poor. y dijeron, ¿por qué es que esto se colocó en la cabeza de Jesús si hubiese podido ser dado a los pobres? But Jesus defends and speaks kindly of Mary. Pero Jesús defiende y habla gentilmente de María. Mark 14, 8 through 9. Marcos 14, 8 y 9. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. So what Mary did, ministered to Jesus, Así que lo que María hizo ministró a Jesús and it's giving us instructions in this day. y nos está dando instrucciones en este día. We never know what our acts of obedience will accomplish. Nunca sabemos lo que lograrán nuestros actos de obediencia. We don't want to discard something that the Lord's speaking to us in our heart. No queremos desechar algo que el Espíritu nos está hablando en nuestro corazón. It may seem such a small thing, Tal vez puede parecer algo muy pequeño, but if it comes from the heart of God, pero si viene del corazón de Dios, it's big, it's very important. es muy grande, muy importante. Amen. Amén. Now, John gives an account of what took place here. Así que Juan da un relato de lo que aconteció aquí. That's in John 12. Eso se encuentra en Juan 12. John mentions Juan menciona that it wasn't just the disciples that questioned why this woman did this, que no solamente los discípulos cuestionaron lo que hizo esta mujer, but it shows us that it was Judas Iscariot pero también se nos dice que fue de Judas Iscariote, that says, why wasn't this money that could have been given to the poor? que salió esta idea de por qué este dinero pudiese ser dado a los pobres. He didn't care for the poor. A él no le importaban los pobres. He was a thief. Él era un ladrón. And Jesus gave the money bag to him. Y Jesús le dio la bolsa de dinero a él. Jesus forgot to do
an internet search on Judas. A Jesús se le olvidó buscar en el internet acerca de Judas. If Jesus did an internet search on Judas, he would have never have given him the money. Si Jesús hubiese buscado a Judas en internet, nunca le hubiera dado la bolsa de dinero. We would have figured it all out. Nosotros lo hubiéramos descubierto. The internet's always right. El internet siempre está correcto. The internet looks at the depths of the heart. El internet mira lo profundo del corazón. The internet gives opportunities to people El internet da oportunidades a las personas that don't deserve them. que no las merecen. No. No. But the Lord Jesus, in his wisdom, Pero el Señor Jesús en su sabiduría gave the bag to Judas. le dio la bolsa a Judas. Now, the scripture isn't clear on why Jesus did this, Ahora las escrituras no son claras en el por qué Jesús hizo esto, but one possible reason pero una posible razón is that Jesus was giving Judas es que Jesús estaba dándole a Judas an opportunity to overcome his sin, his weakness. la oportunidad para vencer su debilidad y su pecado. And the Lord Jesus does the same for Y us. Jesús hace lo mismo con nosotros. We want to allow the Lord to work in our lives. Queremos permitirle al Señor que trabaje en nuestras vidas. He knows those things that will trip us up and cause us to fall. Él conoce esas cosas que nos harán caer. And in His mercy, He wants to meet with us and deliver us from those Y en things. su misericordia Él quiere encontrarse con nosotros y liberarnos de estas. I believe He was giving Judas that opportunity. Yo creo que Él estaba dando a Judas esta oportunidad. Also, we see more facts in the account of John. También vemos más hechos en la historia de Juan. That many were gathered together because Jesus was there. Dice que muchos estaban ahí porque Jesús estaba ahí. And also, many wanted to see Lazarus. Y muchos querían ver a Lázaro. What was so special about Lazarus? ¿Qué era tan especial de Lázaro? He was raised from the dead. Él fue levantado de los muertos. I would want to see Lazarus. A mí me hubiera gustado ver a Lázaro. That would cause us to glorify God. Eso causaría que nosotros glorificásemos a Dios. It wasn't something that was like, maybe it happened. No era algo que tal vez había ocurrido. It was a clear, commonly known fact. Era un hecho claro y muy conocido. And it should have brought many to see the power and the might of the Lord. Y debió haber traído a muchos para ver el poder del Señor. Let's see what the chief leaders and scribes did in John 12, verse 10. Así que veamos lo que hicieron los principales sacerdotes y los escribas. En Juan 12, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. They wanted to put Lazarus to death Querían matar a Lázaro también, because of the envy and the hardness of their heart. debido a la envidia y la dureza de sus corazones. It was so clear that Lazarus was a mighty miracle from God. Era tan claro que Lázaro era un milagro poderosísimo de Dios. But the religious leaders had enemies of God in their heart. Pero los líderes religiosos tenían enemigos de Dios en sus corazones. This shows us that we want to let God work in our lives, Esto nos muestra que nosotros queremos dejar que Dios trabaje en nuestros corazones, so we don't become enemies of the truth. para que no nos volvamos enemigos de la verdad. Amen. Amén. Let's stand and stretch for a moment. Parémonos un momento y estirémonos un rato. Remember Mary in this story?
Recordemos que María en la historia, the sister of Martha and Lazarus, la hermana de Marta y Lázaro, just as the scribes and Pharisees had a pattern that they were following, los escribas y fariseos tenían un patrón que estaban siguiendo. Mary had a pattern. María tenía un patrón. She wanted to spend time in Jesus' presence. Ella quería pasar tiempo en la presencia de Jesús. How productive it is to minister and wait on the Lord. Qué productivo es ministrar y esperar en el Señor. She wanted to be with Jesus. Ella quería estar con Jesús. Also, Matthew and Mark También Mateo y Marcos lets us know that there was murmuring among the disciples. nos hacen saber que habían murmuraciones entre los discípulos. And we looked at it and saw that it was in the book of John Y en el libro de Juan vimos that it was Judas who started this. que era Judas quien instigó esto. Judas was a sower of discord. Judas era una espada de discordia. We want to learn from his mistakes. Nosotros queremos aprender de sus errores, We don't want to be the sower of discord. porque no queremos ser esos sembradores de discordia. What's the root cause when one sows discord? ¿Cuál es la causa, la raíz de los que siembran discordia? We can see this in 1 John Podemos ver esto en Primera de Juan, chapter 3 verse 12. capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. So why did Cain kill his brother? ¿Por qué mató Caín a su hermano? Because his own works were evil Porque sus obras eran malas and his brothers were right. y las de su hermano justas. What an example of the scribes and Pharisees. ¿Qué ejemplo de los escribas y fariseos? Why did they want to destroy the king, the ruler, the anointed one? ¿Por qué querían destruir al gobernador, al rey, al ungido? Because their works were evil. Porque sus obras eran malas. How can we be sure that we get free from the things that tripped up the scribes and ¿Cómo Pharisees? podemos estar seguros que seremos liberados de las cosas que hicieron que cayeran los escribas y fariseos? Proverbs 16:7. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. When a man's ways please the Lord. Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová. And here it says that he makes even his enemies to be at peace with him. Dice que aún sus enemigos están en paz con él. Have you ever taken a test or filled out a form ¿Alguna vez han hecho un examen o tal vez llenado una solicitud that it draws a line that you have to fill in the blank? y que tiene una línea que debe de ser llenada? Well, we could do that with Proverbs 16:7. Esto lo podemos hacer con Proverbios 16:7. We could say, when a man's ways please the Lord, Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, and then we could draw a big line. y luego podemos hacer una gran línea ahí. There's tremendous blessings when a man's ways please the Lord. Hay tremendas bendiciones cuando los caminos de Dios son agradables a Jehová. If King Saul was pleasing the Lord, Si el rey Saúl hubiese agradado a Jehová, then the Spirit of the Lord would not have left him. el Espíritu del Señor no lo hubiese abandonado. The spirit of envy would have never have came his way. El espíritu de envidia nunca se hubiese acercado a él. The scribes and Pharisees, the religious leaders, Los fariseos y los escribas, los líderes religiosos, if their ways would have pleased the Lord, si sus caminos hubiesen complacido al Señor, then they would have been singing Hosanna to the Lord Jesus. entonces ellos hubiesen estado cantando Hosana al Señor Jesús. But their ways didn't please the Lord. Pero sus caminos no agradaban al Señor. We need to make that priority one. Eso debemos de hacerlo nuestra prioridad número 1. Lord, may our ways please you. Señor, que nuestros caminos te complazcan. Many blessings come as we please the Lord. Muchas bendiciones vienen mientras
agradamos al Señor. We bring joy to the Lord when we please Him. Nosotros traemos gozo al Señor cuando lo agradamos. 3 John 1:4. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. As we walk in the ways of the Lord, Mientras caminamos en los caminos del Señor, we bring delight to the heart of God. traemos delicia, complacencia al corazón de Dios. And heaven is cheering us on Y el cielo nos está aclamando and saying, they got it right. They're doing it right. y están diciendo, ellos lo lograron, lo están haciendo bien. And if we set ourselves on the path of pleasing the Lord, Y si nosotros nos colocamos en ese camino de agradar al Señor, when we finish our life and look back, cuando terminemos nuestra vida y veamos atrás, we'll be able to say, we got it right. vamos a poder decir, nosotros lo hicimos bien. The Apostle Paul said that he had finished the race, he had finished his course. El apóstol Pablo dijo, yo he terminado mi carrera. And he knew that there was a great reward in heaven. Y él sabía que había un gran premio en el cielo. We don't want to let anything take away our reward. No queremos que nada tome ese premio nuestro. The Lord is concerned about our reward. El Señor está interesado en ese premio nuestro. So how do we make sure that the reward keeps getting mailed to our house? Así que ¿cómo nos podemos asegurar que ese premio sigue siendo enviado a nuestra casa? By continuing to walk in the ways of the Lord. Continuando en el camino en los caminos del Señor. It brings many blessings. Esto trae muchas bendiciones. In John 12:20 through 25, En Juan 12, 20 al 25, we see the Passover vemos la Pascua and Christ the Lamb of God. y Cristo el Cordero de Dios. And we're going to read that whole portion there. There's much here to learn from. Y leeremos esta porción, toda la porción, porque hay mucho de lo que podemos aprender. Sí, sí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. There were those who came to Philip and said, Sir, we would see Jesus. Así que vinieron ciertas personas y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. And as I was studying for this class, Y mientras estudiaba esta clase, that became one of the themes of the class. este se convirtió en uno de los temas de esta clase. Lord, not just many facts, Señor, no solamente un montón de hechos, but we want to see you. pero queremos verte a ti. The Lord has so much to give to El us. Señor tiene tanto que darnos, And that's what we want to have. y es eso lo que queremos tener. Now, here we see that except a corn of wheat fall to the ground and die, Así que vemos aquí que a menos que un grano de trigo no caiga en la tierra y muera, nothing becomes of it. nada queda solo, eso no se hace nada. But that which is planted in the ground brings forth much fruit. Pero aquello que se planta en la tierra trae mucho fruto. And Jesus was planted. Y Jesús fue plantado. And we are just a little bit of his fruit. Y nosotros somos un poco de ese fruto. And Jesus wants to plant us Y Jesús quiere plantarnos a nosotros, so that much fruit can come forth. para que mucho fruto pueda surgir. But like with Jesus, Pero la vida con Jesús that requires a sacrifice. requiere un sacrificio. He that loveth his life shall lose it. El que ama su vida la perderá. But if we hate our life, we gain eternal life. Y el que aborrece su vida, entonces ganará esta vida eterna. So there's choices every day that we have to make. Hay siempre opciones que debemos de tomar.
we choose the way of the Lord. Nosotros escogemos los caminos del Señor. Amen. Amén. Now we see that one was a traitor against Jesus. Así que vemos que uno era traicionero en contra de Jesús. In Matthew 26, En Mateo 26, in Mark 14, en Marcos 14, in Luke 22, en Lucas 22 and John 13, y en Juan 13. the traitor is identified. El traidor se nos muestra It's Judas. y es Judas. Let's look at Luke 22, 1 through 6. Vayamos a Lucas 22, 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaban una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Satan entered into Judas. Satanás entró en Judas. There was an opening for that. Había una apertura para eso. He was covetous and he was a thief. Él era codicioso y era un ladrón. We need to allow the Lord to deal with things in our lives. Necesitamos permitirle al Señor que trate con cosas en nuestras vidas. We want God to clean us up and make us different. Queremos que Dios nos limpie y nos haga diferentes. Many times throughout my life, En muchas ocasiones en mi vida, I'll consider the first Passover he considerado la primera Pascua, when a lamb was slain for a household. cuando un cordero era muerto por la casa. It shows us the Lord Jesus. Nos muestra al Señor Jesús. The door of the house La puerta de la casa was to have the blood of the lamb applied to it. debía de tener aplicada la sangre de este cordero. And everyone that was inside the house Y todo aquel que se encontraba dentro de la casa would be kept when the destroyer came. sería guardado cuando el destructor viniese. The Lord would be the Passover. El Señor sería la Pascua. He would cover the house where the blood had been applied, Él cubriría esa casa donde la sangre se aplicó. that no harm would come to it. Y ningún daño vendría a esta. Now, Jesus became the Passover. Ahora Jesús se convirtió en esa Pascua. And we can picture in our mind being in Jesus Y podemos imaginarnos el estar en Jesús and being kept from evil. y ser guardados del mal. We want to stay under the covering of the blood. Queremos mantenernos bajo la cobertura de la sangre. The Lord is there, a covering for El us. Señor está ahí cubriéndonos a nosotros. The Lord doesn't leave, El Señor nos está yendo, but we can choose to walk out from under that covering. pero nosotros podemos decidir caminar fuera de esa cobertura. And Judas was not under the covering of the blood of the Lamb. Y Judas no estaba bajo esa cobertura de la sangre del Cordero. He gave Satan an opportunity to enter in. Él le dio una oportunidad a Satanás para entrar. We want to be aware of these things. Queremos estar conscientes de estas cosas. We want to allow the Lord to deal with things, Queremos permitirle al Señor tratar estas cosas, even little things. aún cosas pequeñas. It's the little foxes that spoil the vine. Son esas pequeñas zorras las que destruyen toda una viña. John 13:21. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesus knew what was going on. Jesús sabía lo que estaba aconteciendo. He knew that he was going to be betrayed, Él sabía que él sería traicionado, but he stayed on course. pero él se mantuvo en el camino. John 17:12. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesus was betrayed, Jesús fue traicionado,
Now, we've said throughout our study of the Gospels Hemos dicho a lo largo del estudio de los evangelios that we want to be like que Jesus. queremos ser como Jesús. Paul said that I might know him, Pablo decía que lo pudiese conocer the power of his resurrection. en el poder de su resurrección. Sign me up, that sounds good. Yo quiero inscribirme, eso suena muy bien. And the fellowship of his suffering. Y la participación de sus padecimientos. I'm so glad that it says the fellowship of his suffering. Estoy tan agradecido que dice la participación de sus padecimientos. I believe that when we go through suffering for the kingdom of God, Yo creo que cuando pasamos por el sufrimiento en el reino de Dios, that the Lord walks with us in a special way. el Señor camina con nosotros de una forma especial. Jesus was betrayed. Jesús fue traicionado. We're going to have to know betrayal. Nosotros vamos a tener que conocer la traición. There's a reason why Jesus had to know betrayal. Hay una razón por la que Jesús debía de conocer la traición. The Father knew betrayal. El Padre conoció la traición. The Father was betrayed by one that was close to him. El Padre fue traicionado por alguien que estaba cerca de él. Lucifer betrayed the Father. Lucifer traicionó al Padre. Lucifer stirred up strife. Lucifer comenzó contiendas. Judas stirred up strife. Judas también la incitó. The one that was wrong betrayed the one that was right. El que estaba en lo equivocado traicionó a aquel que estaba en lo correcto. And we will experience that. Y nosotros experimentaremos eso. Psalm 41 verse 9. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Now let's look at that in the light of John 13 verse 18. Ahora veamos eso a la luz de Juan 13:18. How difficult that had to be, my own familiar friend. Qué difícil eso tuvo que haber sido, mi amigo personal. No hablo de vosotros todos, yo sé que a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Let's look at Psalm 109. Veamos el Salmo 109. It's referring to both Judas and Jesus. Se refiere a ambos, Jesús y Judas. Psalm 109, 16 through 18. Salmo 109, 16 al 18. This is speaking of Judas. Esto habla de Judas. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. He wasn't merciful. Él no era misericordioso. What do the merciful receive? ¿Qué es lo que reciben los misericordiosos? Mercy. Misericordia. Who should we be merciful to? ¿Para con quiénes deberíamos de ser misericordiosos? We're merciful to people who don't deserve mercy. Somos misericordiosos para aquellos que no merecen misericordia. That's the true thought of showing the kindness of mercy. Ese es el verdadero pensamiento de mostrar gentileza y misericordia. Judas wasn't merciful. Judas no era misericordioso. He didn't receive mercy. Él no recibió misericordia. He loved cursing and not blessing. Él amaba la maldición y no la bendición. This gives us an insight of what Judas was like. Y esto nos da un indicativo de cómo era Judas. We also see insight into the life of Jesus. También vemos la vida de Jesús. His dependency was totally upon his heavenly Su Father. dependencia era totalmente en el Padre. 109 verses 22 and verse 27. 22 y 27. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. The Lord said, I am poor and needy.
Él dice, yo soy necesitado y pobre. He was expressing his great need for the help of his Heavenly Father. Él estaba expresando su gran necesidad por la ayuda del Padre Celestial. He was crying out for the great power of God to help him. Él estaba clamando por el gran poder de Dios para ayudarle. And we see that he wasn't bitter, he wasn't upset over the situation. Y vemos que él no estaba amargado ni molesto por la situación. He was greatly wounded, Sí estaba muy herido, but he knew it came from the hand of the Father. pero él sabía que esto vino de la mano del Padre. This is a perfect picture of meekness. Esta es una imagen perfecta de la mansedumbre. Now sometimes people will say meekness is weakness. A veces las personas dicen que la mansedumbre es debilidad, That's not true at all. pero eso no es cierto. Here we see Jesus, the just one, Aquí vemos a Jesús el justo, the one that is really right with God, aquel que está completamente en bien con Dios, the one that is persecuted by the wicked, aquel quien está siendo perseguido por el inicuo, allows the wicked to persecute him. aquel que le permite al inicuo perseguirlo. And the Lord Jesus attributes it that's God's purpose. Y el Señor Jesús lo atribuye al propósito de Dios. That is meekness. Eso es la mansedumbre. Blessed are the meek, Bienaventurados los mansos, because they shall inherit porque ellos heredarán the earth. la tierra. What a promise. ¡Qué promesa! How tremendous that ¡Qué is. tremendo es eso! And Jesus in his meekness, in his Y actions, Jesús en su mansedumbre y sus acciones, he was going to be given everything. Él se le daría todo. So when we're treated unfairly, Así que cuando se nos trata injustamente, when we are accused falsely, cuando se nos acusa injustamente, falsamente, we don't want to rise up in anger no queremos levantarnos en enojo and say, I'm out of here, I'm done with y this. decir yo me salgo de aquí, yo acabo con esto. Why would a loving God allow such a thing? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría tal cosa? Jesus didn't do that. Jesús no hizo eso. He knew that the hand of God was bringing it. Él sabía que la mano de Dios estaba trayéndolo. When we give thanks to the Lord for a difficult situation, Cuando le damos gracias al Señor por una situación difícil, that's showing meekness. esto muestra la mansedumbre, It's showing that we trust in the Lord. muestra que confiamos en el Señor. And entering into a difficult situation is hard. Y entrar en una situación difícil es difícil. When I see difficulty arising, Y cuando veo yo las dificultades levantarse, it can make me afraid. puede a veces traerme miedo. But when I am afraid, Pero cuando tengo miedo, I will trust in the Lord. en ti, en el Señor confío. And that's exactly what Jesus did. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. He could allow the traitor to have his day Él podía permitir que el traidor tuviese su día, because he trusted in the Lord. porque él confiaba en el Señor. One of my greatest points of admiration Uno de los puntos que me hacen admirar más for the Lord al Señor is in this scripture. está en esta escritura. Who being reviled, Quien al siendo vilificado reviled not again. no respondía igual. That's an amazing scripture. Esa es una escritura preciosa y maravillosa. That's found in Isaiah 53. Oh, I say it. I'm sorry, just give me a second. Okay, Isaías 53 y también en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. When we consider that Jesus being reviled not again. Así que cuando consideramos que Jesús cuando le maldecían no respondía con maldición. You know how little children will have superheroes? ¿Saben cómo los pequeños niños tienen superhéroes? Well, I consider that the thought of a superhero. Eso a mí me hace pensar como en ese superhéroe.
And I've asked the Lord, Lord, could I have that same attribute? Y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿será que puedo tener ese mismo atributo? And I forgot that I asked the Lord that I've asked him that. Y a mí se me olvida que ya le he pedido al Señor que me dé eso. And one time I was going through a situation where I was being mistreated. Y en una ocasión yo estaba pasando por una situación en la que se me estaba maltratando. And I asked the Lord, why is this going on? Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué está aconteciendo esto? And he reminded me my prayer. Y Él me acordó de mi oración. You've asked me to have the attribute Tú me pediste tener el atributo that when you're being reviled, de que cuando te injuriaban, you don't revile again. no injuriabas de vuelta. And then I could say, Y luego pude decir, thank you, Lord, that I'm being treated unfairly. gracias Señor que estoy siendo tratado injustamente. That's an opportunity. Esa es la oportunidad. What are we like when people mistreat us? ¿Cómo somos cuando las personas nos maltratan? Are we patient? Are we gracious? ¿Será que somos pacientes o llenos de gracia? God wants to work that in our lives. Dios quiere tratar eso en nuestras vidas. And you know how many times it is that He works it in our lives? ¿Y saben cómo en muchas ocasiones Él trata eso en nuestras vidas? It's through the person that's sitting next to us. Es por medio de las personas que se sientan a la par nuestra. It's through someone that we're close with. O aquellos a los que estamos cerca. I love teaching this class, Yo amo enseñar esta clase, but I have to tell you the truth. pero debo decirles la verdad. By the time we get back to our room, Para cuando regresemos a nuestros cuartos, I start to get grumpy. yo comienzo a ponerme algo gruñón. I'm tired. Ya estoy cansado. And my wife will ask me something. Y mi esposa tal vez me pregunte algo. And I says, can't this wait till tomorrow? Y yo tal vez le diga, ¿no puede esto esperar hasta mañana? I'm just being so kind and friendly to her. Estoy siendo tan cortés y amigable para con ella. I just poured out for a little bit Yo solamente me derramo por un momento and I get grumpy. y luego otra vez me pongo un poco gruñón. The King of Kings, El Rey de Reyes, the Son of Man, el Hijo del Hombre, poured out his whole life, derramó toda su vida and he still had an excellent attitude. y aún así él tenía una actitud excelente. This is meekness, Esto es la mansedumbre and God wants to bring it our way, y Jesús quiere traerlas a nosotros and He wants it to be in our lives. y Él quiere que sea parte de nosotros. We want to continually bring our shortcomings to the Lord. Así que queremos traer continuamente nuestras faltas y fallos al Señor. If Judas would have said, Si Judas hubiese dicho, Lord, I have a trouble with wanting to spend the money that's collected. Señor, tengo problemas con el querer gastarme el dinero que se ha recolectado. Then God could have set him free. Dios pudiese haberlo liberado. So if we come to the Lord with our problems, Así que si venimos al Señor con nuestros problemas, we don't hide them. no los debemos esconder. We bring them to the light. Los traemos a la luz. That's how the Lord sets us free. Así es como el Señor nos libera. I remember one time God was dealing with me over an issue of my life. Recuerdo que en una ocasión Dios estaba trabajando en mi vida sobre una situación. And He was asking me to share one of my shortcomings with my pastor. Y Él estaba pidiéndome que yo compartiese uno de mis defectos con mi pastor. And I fought with that. Y yo estaba luchando contra eso. And I remember the Lord continuing to bring pressure in my life. Y el Señor continuaba trayendo presión sobre mi vida. I remember driving in my car, Recuerdo manejando en el carro and we were going up. I was going up over a hill, y estaba subiendo una montañita. and I said, Lord, you win. I'm going to tell my pastor about this. Y yo le dije, Señor, tú ganas. Le contaré a mi pastor de esto. And the pressure just left. Y la presión se fue. And there was just such freedom. Y había tal libertad. And I later told my pastor about it. Y luego le comenté a mi pastor de esto. And his attitude Y was, su actitud era, thank you for telling me, how can I help you? gracias por decirme cómo te puedo ayudar.
If I would have realized that, Si me hubiese dado cuenta de esto, I could have told him much earlier. le pudiese haber dicho mucho antes. But we tend to want to hide things that are wrong in our lives. Pero tenemos la tendencia de querer escoger cosas que están equivocadas en nuestra vida. But we want to bring them to the light. Pero queremos llevarlas a la luz. It's so much easier to bring them to the light. Es tan fácil llevarlas a la luz And there's going to be battles in our lives. y habrán batallas en nuestras vidas. And we have to make a decision. Y tendremos que tomar decisiones. Will I bring it to the light? ¿La llevaré a la luz? When this happens, Cuando eso ocurre, think about Judas. piensa en Judas. He would not bring it to the light. Él no llevaba a la luz su defecto. Oh God, help us to bring our shortcomings to the light. Oh Señor, ayúdanos a llevar esos defectos a la luz. That's how the Lord sets us free. Así es como el Señor nos libera. The Lord just wraps His arms around us when we bring things to the light. El Señor coloca esos brazos alrededor nuestro cuando llevamos las cosas a la luz. But when we keep them in darkness, Pero cuando los mantenemos en oscuridad, then we're walking away from the light. comenzamos a caminar lejos de la luz. We want to walk towards the light. Queremos caminar en pos de la luz. Amen. Now, next we see Peter's denial is being talked about. Luego vemos la negación de Pedro. That's in Luke 22 Esto lo vemos en Lucas 22 and John 13. y Juan 13. Peter said that he was ready to go to prison to do anything for the Lord. Pedro dijo que él estaba listo a ir a la prisión y hacer cualquier cosa por el Señor. But Jesus said that Satan had desired to sift him as wheat. Pero Jesús le había dicho que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. And Peter didn't know his own heart. Y Pedro no conocía su propio corazón. He says, I'm ready to go with you to prison, Y él dice, yo soy listo para ir contigo a la prisión. even unto death. Y aún a la muerte. That wasn't a true statement. Eso no era una afirmación verdadera. And Jesus really knew what was in Peter's Y heart. Jesús verdaderamente conocía el corazón de Pedro. But Peter had presumption and pride. Pero Pedro había presumido y tenía orgullo. There was self and self-strength. Había autoconfianza y fuerza. These things were chaff in Peter's life. Y eso era como esa I'm sorry, I don't remember the word. Paja, como esa paja. Chaff, you said? Chaff. Y como esa paja en la vida de Pedro. And chaff is the covering that's around the kernel of wheat. Es la cobertura que se pone encima del trigo. It's a worthless thing. Y es algo que no sirve. And it's removed by threshing. Y se mueve cuando se le sacude. In Mark 14, 27 through 31. Y en Marcos 14, 27 al 31. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. 31, 31. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que cante el gallo, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Peter had an attitude of pride and self-exaltation. Así que Pedro tenía una actitud de orgullo y autoexaltación. He says, others might do this, Tal vez otros lo harán, but not me. pero yo no. That's a very dangerous thing to say. Es algo muy peligroso de decir. I remember a friend of mine, Yo recuerdo un amigo mío, he said,
he shared with me something that he did. Él compartió conmigo algo que él hizo. It was in a sporting event. Era en un evento de deportes. And he says, here's what has happened and here's what I did. Eso es lo que está aconteciendo y eso es lo que hice, dijo él. He made a mistake in the sporting event. Él cometió un error en este evento deportivo. And I laughed at him. I said, how could you ever do that? Y yo me reí y le dije, ¿cómo pudiste haber hecho eso? And the Lord spoke to my heart, Y el Señor habló a mi corazón you will do the same thing. y Él me dijo, tú harás lo mismo. And years later, I was in a sporting event, Y años después yo estaba en un evento deportivo and I made the exact same e mistake. hice exactamente lo mismo. And I remembered my friend. Y yo recordé a mi amigo. And I said, how could you do such a thing? Yo dije, ¿cómo pudiste haber hecho tal cosa? And we never want that attitude. Y nunca queremos esa actitud. A famous evangelist Un evangelista famoso named Dwight Moody llamado Dwight Moody was walking along the streets of Chicago, caminaba en las calles de Chicago and a drunk came out of a bar, y un ebrio salió del bar, and he fell and rolled into the street. se cayó y dio vueltas en la calle. And Dwight didn't point the finger at him, Dwight, en lugar de señalar con su dedo a él, but he said, that would be me, dijo, ese sería yo except for the grace and the ability of God. si no tuviese la gracia y la habilidad de Dios. And we have to have that a reality in our Y lives. debemos de tener nosotros esa realidad en nuestras vidas. Apart from the grace of God, Fuera de la gracia de Dios, we would do the worst thing imaginable. nosotros haríamos lo peor imaginable. And we also have to Y realize, también debemos darnos cuenta when we look back on our que past cuando vemos a nuestro pasado and we look at a list of things that we have done, y vemos la lista de cosas que hemos hecho, we have to remember that we gave them to Jesus. debemos recordarnos que se las dimos a Jesús. And He covers them by His precious blood. Y Él las cubre con su preciosa sangre. That we're justified by the Lamb of God. Somos justificados por el Cordero de Dios. Now we may have to deal with things of our past, Y sí, tal vez tendremos que tratar con cosas de nuestro pasado, but the Lord never allows that to stop us from coming to Him. pero el Señor nunca nos permitirá que eso nos detenga de acercarnos a Él. The Lord may deal with those things, Él tal vez tratará con esas cosas, but He doesn't point the finger at us like Satan does. pero Él nos señala con su dedo como lo hace Satanás. Satan will point the finger and say, look what you did. Satanás señalará y dirá, mira lo que hiciste. There's no hope for you. No hay esperanza para ti. That's not what Jesus said. Pero no es eso lo que Jesús dijo. Jesus will say, Jesús diría, yes, you did do that. sí, hiciste eso. So come to me so I can fix you and make you whole. Así que ven para yo poder arreglarte y hacerte una vez más nuevo. When the Lord points out things in our lives, Así que cuando el Señor señala cosas en nuestra vida, it's so He can heal us and make us whole. resalta cosas para poder sanarnos y hacernos una vez más The nuevos. enemy points out things in our lives Y el enemigo señala cosas en nuestra vida so he can cause us to stumble and fall. para hacer que nosotros caigamos y que nosotros caigamos. But Jesus says, come unto me and I'll give you Pero rest. Jesús dice, ven a mí y yo te daré reposo. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, even tonight, aún esta noche we want to come to you. queremos venir a ti. Lord, there's things in our lives that aren't right. Señor, hay cosas en nuestra vida que no están correctas. There's things in our lives that you're working on. Hay cosas en nuestra vida en las que estás trabajando tú. Thank you that you want to gladly receive us. Te agradecemos y queremos que te agradecemos por recibirnos con gozo. And that you'll lead us to Y repentance. te pedimos que nos lleves al arrepentimiento And you'll change us. y que nos cambies. Lord, may you put it in our heart Señor, coloca en nuestro corazón to come to the light. el poder ir a la luz,
to totally step out of darkness, para totalmente salir de las tinieblas, to confess and forsake our Para- own way. para confesar y dejar nuestro propio camino. Lord, thank you. You love us and you care for us. Gracias porque nos amas y cuidas de nosotros. You open your arms to us. Tú abres tus brazos para nosotros. Amen. Amén. We'll take our break now. Tomaremos entonces nuestro receso.